Compartiendo mi pantalla. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirmas, Eury, por Sí, favor? sí. Listo, gracias. Bueno, esta noche o en esta ocasión le doy primeramente las gracias a JConf Dominicana, al maestro Eury también. Y nada, estaremos hablando de lo que es crear mi primera API REST. Bueno, primero hablar un poquito de mí, ¿verdad? Soy Rafael Saldaña, soy ingeniero en sistemas de computación, desarrollador de software. Tengo experiencia en el desarrollo de backend. Actualmente me estoy trabajando en lo que es Claro y American Mobile. Desarrollo en Java, apoyándome con Spring Boot. Tengo experiencia ya en lo que es utilizando base de datos Postgre, Oracle, SQL Server, MySQL. Tengo conocimiento también de lo que es Linux y soy un poco amante de lo que es iOS. Soy padre, esposo en tiempo completo. Soy entusiasta en lo que es la parte de la tecnología, aficionado de lo que es el Aikido y las buenas películas. ¿Qué estaremos viendo? Bueno, como concepto estaremos viendo lo que son APIs, que es un API, Spring o Spring Framework, Spring Boot, anotaciones, algunas de ellas, las que vamos a utilizar en esta guía. Estaremos creando, vamos a decir que endpoint para hacer lo que es sexo. Utilizaremos a Postman para consumir el API. Luego crearemos lo que es los endpoints para personas y no utilizaremos a Postman. En esta parte vamos a apoyarnos lo que es Swagger para que veamos, o los que no tengan conocimiento entre una y otra, veamos qué es, cómo no puede apoyar o ayudar Swagger en la misma. Spring. Spring o Spring Framework. Spring es un framework para Java. También Kotlin, Groovy, utiliza para construir cualquier tipo de aplicaciones, desde aplicaciones pequeñas hasta aplicaciones que requieran características e infraestructura avanzada. ¿Por qué utilizar Spring Framework? En realidad es porque ahora mismo está en todos lados, por su flexibilidad, productividad, rapidez a la hora de tipear código, por la seguridad que nos puede brindar y por el soporte o el gran soporte que tiene en la comunidad. ¿Qué podemos construir en Spring? En Spring podemos construir desde lo que son microservicios, programaciones reactivas, cloud, aplicaciones web, serverless, Event Drive y Bash. ¿Qué es Spring Boot? Spring Boot es un proyecto de Spring Framework que nos ayuda a crear aplicaciones listas para producción con un mínimo esfuerzo. Es decir, nos vamos a concentrar más en desarrollar y no en configurar. Sus características son que son aplicaciones estándar, son servidores web. Son servidores web, tiene un servidor web embebido, perdón, autoconfiguración. Digo, bueno, eso lo vamos a ver con el tema de la autoconfiguración, pero es que cuando carga, ella va teniendo sus configuraciones, va adquiriendo las configuraciones que necesita según la dependencia que se le haya puesto. Y está lista para producción. Nos quita también aquello de cuando utilizábamos mucho los XML. Anotaciones. Bueno, dentro de las anotaciones, vamos a decir que principales,
de Spring Boot, podemos ver lo que son los Spring Boot Application que tiene internamente lo que son las configuraciones. Las configuraciones. Tengo un retorno. Pedro Morel, por favor, el micrófono, por favor. Ok, gracias. Entonces, hablando sobre lo que es el Spring Boot Application, esta anotación indica que la clase es una clase de Spring Boot. Combina o está combinada entre tres anotaciones principales que son la de configuración o configuration, el enable auto configuration y el component scan. Si tocamos a cada una, bueno, no vamos a tener una descripción completa, vamos a decir, del mismo, porque en el repo yo se lo voy a agregar, pero tocando de una manera rápida, podemos decir que la anotación configuration se utiliza para indicar que una clase es una fuente Tiene que desmutearte, Rafael. Rafael. Aló. Ah, ok, ya. Nítido. Listo. Entonces les decía, bueno, no sé si llegaron, ¿hasta dónde nos quedamos, Eudi? Por favor, disculpa. O sea, decía como que era una fuente confiable de algo así. Ok, una Spring Configuration se utiliza para que una clase se pueda configurar en Spring. Esta anotación se utiliza para un conjunto, apoya un conjunto de anotaciones. Vamos a decir que son las que son @bin y los component scanner. El enable auto configuration es una anotación es una de las anotaciones más importantes de Spring Boot, ya que se encarga de la configuración automática de lo que es la aplicación a la función de las dependencias incluidas dentro de un proyecto. Los componentes scanner, ya está lo que ve es buscar todos los que son los bines dentro del proyecto, dentro de los paquetes y de los subpaquetes. Ella también busca lo que son los components, los services, los repositorios y los controllers o controladores. Estas las vemos por aquí. Bien. Viendo lo que es la parte de las entidades, cuando creamos una clase y queremos decirle a Spring Boot, mira, esta clase ahora es entity y necesito como que te conectes y me empiece a hacer algo en el lado de la base de datos, entonces la anotamos con @entity. Esta anotación que indica que la clase representa a una entidad dentro de la base de datos y esta anotación se utiliza en conjunto al JPA, al Java Persistent API, para definir lo que es la estructura de la tabla en la base de datos. También dentro de ellas podemos, o dentro de la clase, podemos anotar los que es el @id y este le va a decir al JPA quién será el componente, vamos a decir, de la llave primaria. Luego Rafael, lo que son... ¿Sí? Discúlpame que te interrumpa. Creo que esta parte se puede explicar mejor si ya tú cuando estés en la parte del código construyendo cada uno de los... En el vivo. Exacto, sí, en el demo. Listo. Bueno, ya
para seguir y completar, tenemos lo que son los repositorios. Esto tiene lo que son las transaccionales, los queries, los entity, los REST controles, que son los que manejan los verbos, HTTP y todas las demás. Teniendo todo esto, ¿qué nos queda? Dejando a un lado a la teoría e irnos ya a la parte del proyecto. ¿Cómo crear un proyecto en Spring Boot? Lo primero es entrar al URL start.spring.io. Ya estando ahí, definimos qué dependencia vamos a utilizar en el proyecto. En este caso utilizaremos Maven. ¿Qué lenguaje utilizaremos? Java. Yo le había mencionado también que se puede utilizar para Kotlin y Groovy, pero en nuestro caso vamos a utilizar Java. Vamos a utilizar Spring 3. Ojo con esto, todas las versiones a partir de la versión 3 de Spring Boot necesita Java 17. Ya en lo demás, obviamente esto no, como que no hay que aplicarlo, lo que es el group ID, el artefacto, el nombre, la descripción y el nombre del paquete. También aquí podemos definir lo que es cómo Sí, vamos el empaquetado, o sea, la forma exacto, la forma en que vamos a empaquetar el proyecto. exacto, el empaquetado, cómo empaquetaríamos nuestro proyecto al final. ¿Qué dependencia utilizaremos? JPA. Vamos a hacerlo más fácil, más rápido. Es Spring Web. También utilizaremos el H2 para la parte de la persistencia. Para dejar a un lado lo que son los getting y los setting, utilizaremos Lombo. Y listo. Ya lo que nos resta es generar nuestro proyecto. Cuando se genere el proyecto, se nos va a descargar un zip, lo descomprimimos y lo abrimos con nuestro IDE que más cómodo nos sentemos con él. Lo primero es ir al POM. Ya estando en... déjame darle como un zoom. Rafael, antes de irte a la aplicación del POM, entiendo, o sea, la mayoría de IDE también tienen incluido que tú puedes crear un proyecto Spring Boot desde el IDE. O sea, si quizá quisiera explicar esa parte. Sí, con la entrada de Spring Initializer, es un plugin que desde el IDE uno puede seleccionar. Yo creo que yo no lo voy a poder correr porque yo tengo la edición, la de estudiante. Sí, es por eso. Pero desde el IDE también podemos crear el proyecto como lo estábamos creando aquí desde la web. Esto es un plugin que uno le instala al IDE per se, y todos aquellos pasos que hicimos en la parte web lo podríamos hacer desde nuestro IDE. Gracias, Eury. Ya estando entonces con nuestro proyecto, vamos a decir que cargado en el IDE, verificamos nuestras dependencias que se hayan puesto la que requeríamos. Habíamos puesto que el H2, habíamos puesto también la del Lombox. En esta parte, estas dos la estoy agregando para la parte documental de Swagger. No la traje directamente desde Spring Initializer,
porque esta dependencia la podemos buscar en los repositorios directamente de Mega. Teniendo esa parte ya clara, nos vamos a nuestro application property o lo que utilice en YAML para configurar lo que es la conectividad a su base de datos, y en este otro caso para configurar lo que es la documentación del API. ¿Qué agarramos y le decimos? Bueno, utilizamos lo que es Spring Doc, que es como la documentación de Spring. Habilitamos el API Doc y también habilitamos lo que es el Swagger en la parte de la interfaz gráfica. En la interfaz gráfica también agarramos y le decimos, o le ponemos lo que es el path para decirle en nuestro URI, después del localhost, como más o menos lo describí un poco aquí. En nuestro URI, después del localhost, ¿qué sintaxis yo le voy a poner o cómo va a terminar el endpoint para que me lleve directamente o me haga la redirección a la documentación de Swagger? Y aquí en el path to match defino o aclaro que después de esto, lo que venga después de eso, él me lo va a montar en la documentación de Swagger. Yo creo que esto no hay que explicarlo porque ya sabemos lo que es una configuración para JDBC. Teniendo esta parte, entonces, déjenme moverme. Vamos a crear una clase. Definimos el @entity. Y aquí ya le estamos diciendo a Spring, mira, esto es una entidad. Luego definimos también lo que es la tabla. Y esa tabla yo quiero que se llame sexo. Rafael, una señor. pregunta. ¿Tú vas a crear todo en esa clase que tú le llamas controles o tú la querías crear en el paquete que dice entity? Espérese. Gracias. Gracias. Vamos a ponerle los getting y set. Vamos a ponerle data, que es más rápido. Ya con esa yo tengo los getting y los setting. Entonces le decía que el @id, y aquí le estoy diciendo, mira, esta clase va a ser de forma esta clase me va a forzar Spring Boot que me la vea en el lado del JPA, que sea una entidad. Me va a crear una tabla llamada sexo, porque tenemos que definirlo aquí. Y luego le digo que el componente que voy a describir más hacia abajo va a ser directamente el case o la llave primaria de la tabla. Lo explico. Le estoy diciendo que va a ser la llave primaria. Luego quiero que me sea autoincrementado desde la base de datos. Defino cómo se va a llamar la columna, le paso su nombre, luego le digo que no va a ser, que no puede ser nula y que va a ser única. Y internamente en Java se va a llamar sexo ID.
Luego me queda lo que es, sí, el description. Y luego el estatus. La descripción del sexo y su estatus. ¿Por qué utilizar estatus? Por el tema de la buena práctica de no borrar. Luego nos faltaría agregar o definir lo que va a ser nuestro repositorio. @repository. Ese @repository debe de extender. Rafael, hay una Señor. pregunta. Dice que si tú tienes algún tema en el que, ¿cuál tema utilizan el IDE? El líder, no recuerdo cuál tema fue. Lo podemos ver un poco más hacia adelante y se lo puedo decir. Pero sí utilizo un tema. Explicando esta parte. O sea, lo vamos a dejar para podérselo explicar más adelante, Eury, para poder cumplir con el cronograma por el tiempo y esto. Aquí lo que le estoy diciendo a esta clase de tipo interface, que le voy a decir al escáner, mira, esto va a ser un repositorio, esto va a ser, se va a conectar con, o va a ser la interfase, ¿verdad? Y también que ella me va a extender del club repository. Ahora, ¿cuál es la magia del club repository? Que él internamente ya me ayuda a yo hacer o crear lo que sería un CRUD. Lo que no esté aquí definido o creado, nosotros también pudiéramos agregarlo. ¿Y dónde lo agregaríamos? Lo podemos agregar aquí mismo dentro de la clase repositorio. Para seguir, no menos importante, porque en realidad es donde definimos como la lógica, es en sexo controller, que será nuestro controlador. Lo primero es poner REST controller. Ese REST controller le está diciendo a Spring Boot que esta clase no va a ser controller, sino REST, porque lo que estamos haciendo o creando es un API REST. Pero de igual manera, ella maneja lo que son el tema del, ¿cómo digo?, de la respuesta y los componentes que necesite para la misma en la transacción. Bueno, digo, en el body, más bien. Y definimos el request mapping. Este request mapping sí, así fue que lo creé. Ahora, ¿cómo conecto esto con mi clase repository? Auto-write. Llamo mi clase repository. Sexo. Para tener mi objeto local. Pero esto me tiene. No, es por aquí que lo apago. Entonces, ahora vamos a crear nuestro primer endpoint. ¿Qué sería? Hacer una llamada. ¿A quién vamos a llamar? A todos los atributos que tengamos en la base de datos. Lo podemos hacer con la notación get, porque necesitamos el verbo get en la parte HTTP, y ahí nos apoyamos con el get mapping. Ese get mapping, internamente lo que tenemos que decirle qué es cuál va a ser el terminal o el endpoint en sí. Vamos a ponerle que get sexo. Ya teniendo mi get sexo, también yo quiero que
en el body me diga el estatus que me devolvió hacia atrás. Response status a la HTTP status punto ok, exacto. Ya teniendo esta parte, entonces ahora sí creo mi método. Mi método sería público. Le digo que, bueno, me va a traer quizá muchos. Vamos a mostrarlo en list. Ese list de quién, del objeto sexo o de la clase sexo. El nombre del mismo, que sería, vamos a ponerle get, girl or sex. Y no necesita parámetros. Luego tendremos que un return. Ese return debe de ser en una lista. Entonces dentro false o hago un force a que sea de list sexo, correcto. Sexo. Y llamo sexo repository. Entonces aquí es donde cuando yo estoy llamando ya el objeto repository, yo puedo agarrar y decirle, mira, punto, perdón, ahora sí, punto. No, find by all. Y con esto ya yo estoy llamándolo a todos. Para no hacerlo muy largo, vamos a hacer entonces un save. Con el verbo post en la parte HTTP. Esto fue un copy-paste para poder ir avanzando, porque el tiempo es oro. Entonces, ¿qué hacemos? Un post mapping, defino el endpoint como será, que, ojo, esta combinación de /save estaría por encima de esta parte, o sea, sería HTTP localhost o donde esté más el puerto, luego /útil API /sexo. Entonces, en este caso sería save. Lo mismo get sexo. En la parte de lo que es la respuesta, en el HTTP me va a mandar un 201 que es el create. Luego creo entonces lo que es mi método público de la clase sexo. Le pongo su nombre y le agrego una anotación que es la response body. O sea, que en esa petición se vaya en el body y quien se iría sería el objeto sexo, que es el que también les estamos recibiendo desde la vista o sí, desde la vista lo cogería aquí y luego lo mandaría al entity y luego al repositorio. Viéndolo así, si corremos nuestro proyectico, dice que está arriba. También, ¿dónde está lo del puerto? Aquí arriba. Me dice que está en el puerto 8080. Ahora nos vamos al Postman. Sí, vamos al Postman. Bien. Lo único que el Postman no sé si se puede aumentar. Se ve bien. Ahí. Más o menos. Ok. Bueno, aquí en el Postman vamos a hacer un post
Ese post lo vamos a hacer al URL Hay localhost. una pregunta, Sí, Rafael. Están preguntando en qué momento utilizaste el Lombok. Creo que tú le agregaste, sí, a las sí, propiedades. sí. El Lombok lo puse en el entity. Aquí está. Y bueno, si está ahí es porque ya él vio la dependencia, pero la dependencia la descargamos directamente desde Spring Initialize. Poniendo entonces el URL, vamos al body, round. Entonces, ¿qué pasa con esto, señores? Que si yo no me sé la estructura, Creo que te faltó una E allá arriba, o no sé si es parte de la prueba. save. Sí. Vamos al controlador, validamos. Save, correcto. ¿Qué pasa con esto? Que si no sabemos la estructura de cómo debemos pasar los parámetros, se nos hace un poco cuesta arriba. Por eso le quise poner como un plus, agregar lo que es la parte de la anotación de Swagger. Espérenme, que ya yo lo tenía por aquí mapeado. Ok. Entonces, femenino. Si es un post, le doy un send. Y automáticamente me llega. Luego, si quiero visualizarlo, sería un get. A lo mismo. Get sexo. Y ahí me lo trae. Bien, entonces, ¿qué sucede? Vamos a agregar. Antes de eso, Rafael, tú tienes Sí, la consola de H2, ¿la tienes habilitada? sí, yo creo que sí. Sí, Trata de entrar, por favor. se ve en el record. Consola true, sí. Yo nunca lo he puyado la parte de H2, sí. Si usted me asiste, mejor para mí. Ok, pero bueno, entra al navegador. Ujú. Y pon la URL base, o sea, tal puerto, localhost puerto, me parece. Después barra, Ujú. después H2-consoles, o sea, como de consola. No, una O en lugar de la U. Una E al final, una E al final. Sí. Ok, ahí pon la clave que tú tenías puesta ya. Ok, dale, bueno, es simplemente para que le mostrara la estructura de la tabla que creó JPA. Exacto. Tiene sexo. Y aquí está. Ujú.
o sea, no sé si todos lo conocían, pero está de más, bueno, no está de más aclararle que H2 es una base de datos memoria. Entonces, si bajamos la aplicación, los datos se van a ir a menos que esté seteada. A menos que esté seteado un check que uno le dice que la data, dónde se guarde la data. Pero por lo regular, como se utiliza para prueba, uno no le pone mucha atención a eso, sino cuando se baja la aplicación, o sea, ya la data se destruye. Este tipo de base de datos es útil para pruebas, porque tú no tienes que estar configurando un ambiente. Por ejemplo, imagínate que tuviéramos que ponernos a configurar MySQL o instalar Postgre, que son las fáciles. Imagínate un Oracle. Entonces, para hacer pruebas, entonces esto tiene una ventaja de que por lo regular la sintaxis el motor de ella interpreta sintaxis para la mayoría de bases de datos del mercado, o por lo menos para las más populares. Correcto. No solamente eso. Me faltaría agregar o sea, quiero también agregar lo que es la parte de Swagger para que lo veamos. Este es el JSON que nos está devolviendo aquello. Ahora, vamos a hacer otra clase. A la que vamos a llamar persona. Ahora vamos un poquito más rápido. La clase persona. Implement serializable. Y le vamos a agregar sus atributos. Ok, la clase persona que tenemos persona ID, tenemos el name, el last name, el alias, el correo, y estamos conectando a persona con el sexo. O sea, una persona puede tener un sexo. Luego crearemos una clase tipo interface. Sería persona repository. Repository. De cruz repository. De persona. Clase persona y el long. Que vamos también, queremos hacer una búsqueda para ponerlo como más, agregarle algo más. Vamos a ponerle un optional. Lo que quiero hacer es que desde el controlador podamos buscar por el last name o por el name. Vamos a ponerlo. Persona. Find. By. Y el nombre. Déjame hasta hacer un zoomcito allá. Find by y el nombre del objeto que vamos a llamar. Bien.
Y aquí el tipo de datos es string name. Dando ahí, el controlador. Persona controller. Para los que le interese este proyectico, le vamos a subir el repositorio para que lo puedan tener. Entonces, lo que hemos creado o lo que ya hemos visto es esto. Caramba. Ok. Y ahora vamos a crear entonces el personalizado. Seguimos con lo mismo, con el get mapping. Le decimos cómo queremos hacer la llamada. Sería por get name, por ejemplo. Luego tengo que recibir por la notación path variable. Y esta para poderla pasar, lo entro aquí. Ahora, ¿cómo se llama ya en la base de datos? Name. Y luego el estatus correcto. HTTP status punto ok. Y luego sería un public response entity. Le paso a persona. ¿Cómo lo llamaremos? Que get by name, por ejemplo. Aquí le ponemos el path variable. Name. Ahora, ese parámetro que le voy a pasar, ¿qué tipo de dato es? String. Y lo vamos a llamar igual, para llamar pera con pera y manzana con manzana. Vamos a hacer un optional para hacer como una pequeña pregunta. Sería persona. Una variable que objeto, no, optional, persona, sí, así mismo. Persona repository y punto find name. Y le paso a persona name. Ahora, todavía eso no me está respondiendo nada. Simplemente lo que él está capturando en el objeto. Lo que quiero decir es, ahora, ese objeto me vino con algo. Entonces sería por medio de un if. Eso por una negación. Opcional persona. Punto es presente. Si no es presente. Voy a poner de la forma vieja escuela. Response entity. Ese response entity, no found. Y construye. De lo contrario, retórname. Return. Response entity. Punto si es ok. Entonces, mi objeto, el optional persona, punto get, dámelo.
Teniendo esto, entonces vamos a crear o a copiar desde aquí una notica que tengo. Ya el de salvar, porque ya el método o el endpoint salvar, si lo habíamos visto. Teniendo todo esto, vamos a hacer un review al proyecto. Una de las desventajas que tiene al utilizar el H2, como decía Eury, es que H2 es para persistir los datos, pero de una manera en la memoria. Si reiniciamos el aplicativo, entonces se nos va a ir. Por suerte, aquí en el post tenemos a sexo, que es el que no podemos llegarle. Sexo en el ID 1, que fue el que lo que me devolvió aquí. El femenino, perdón. Ahora el masculino. Masculino. Bien. En el ID 2. Yo quiero ver todos los que están. Por el get, tengo a femenino y tengo a masculino. Ya incluso eso lo habíamos visto. Teníamos ese endpoint aquí para verlo en un JSON. Bien, entonces, para ver la parte de Swagger, aquí habíamos dicho que si le pongo esta parte después del localhost y el puerto, me debe de llevar a lo que es Swagger. Copio esta parte, me vengo aquí. Esto es Swagger. Ahora. Sí, bien. ¿Qué yo tengo aquí? Lo mismo que estábamos haciendo en Postman, pero ya de una manera más, como más fácil, más friendly. A persona en la parte del post, vamos a crear una persona. ¿Qué sustituyo uno por otro? El name. Name sería, vamos a decir que Kendra. Last name, Saldana. Años. 23. Email. String @ sexo, aquí lo que tengo que pasarle es el ID. Esta partecita, si quiero la puedo obviar, porque ahí le estoy diciendo con qué ID es que ella me lo va a asociar. Le damos a ejecutar y miren cómo aquí también me da mi respuesta en el body. Si quiero entrar otro, Víctor. Cool. Dos. Y aquí me agregó el 2. Cancelo aquí. Yo quiero llamarlo a todos. Aquí, después que le di a ejecutar, me lo tiene aquí. Pero también, o sea, la idea de esto es que el frontend no coja mucha lucha con los endpoints que yo le dé. ¿Qué va a hacer el frontend? Consultar o ver cuáles son las URI que él necesita. Por ejemplo, es ver todas las personas.
él podrá verlo de una manera fácil. Él no tiene que apoyarse en mí ni va a estar frenado por mí. Buscarlo por nombre. De igual manera, él lo va a ver y dice, bueno, pero hay que pasarle el name. Bien, Rafael, entonces, vuelve. Ok, está bien. dígame. Ok, cuando termine eso, vuelve al código, por favor. Ok. Entonces, ya ahí le pasamos el parámetro. Automáticamente él me va a hacer la consulta. Estamos aquí. Diga usted. Ya. Vamos a donde tú tienes la búsqueda en el controller, me parece. Ok. De persona. Sí. Sí. Ok. Una línea más abajo. O sea, si tú quieres, no borra lo que tiene ahí. Ajá. Toma eso que tú tienes ahí, donde dice persona, repository, punto, find by name. O sea, la parte de repositorio, donde tú haces la búsqueda. Ok. Sí. Tómala ahí. Abre una línea nueva. Ajá. Pero, ok. Abajo. Bueno, Aquí abajo. abajo de Aquí ese abajo. mismo, abajo de ese mismo. Listo. Listo. Ok, agrégalo ahí, ponlo ahí, por favor. Ya. Quítale punto y coma. Dale un método que se llama map. Punto map. Map. Ok, ese mismo ahí. Ponle persona. El operador lambda. Y eso que tú estás diciendo ahí donde tú dices respond.ok, ponlo allá arriba. Toda esta parte. Sí, pero allá va a tener que hacer un cambio. Pero puede llevártela. Ok. Ok. Quita el get y deja. O sea, llévate el get de ahí. Ahí pon la variable persona también. Ok. Pon un paréntesis que falta. Dale, no, sigue de ahí. Dale Ok. punto or else. Ahí tú le vas a pasar la otra parte donde tú tienes el found. Sin el build o lleva Sí, no, completo, así mismo. Dale copia a un lambda vacío, o sea, sin ningún parámetro. Ajá. Pon los dos paréntesis, la clausura. No, la clausura, o sea, los dos paréntesis, ahí mismo, dentro de los reos. El operador lambda ahora. Luego, luego del paréntesis, luego del otro paréntesis. Así, ahí. Ok, ahora copia lo que tú tienes. Ok, ¿qué está diciendo? Quítale el build, me parece. No lo está poniendo. Ok. Ve a ver si tiene uno que se llama or else get. Exacto. Ese de ahí. Ponle ahora sí el build al final, me parece. Ok. Sí. Entonces, ahora comenta lo que tú tenías. Comenta la parte que tú habías hecho. Ok. La otra, dale un return a lo nuevo. Espérenme, porque me falta el... No, Ajá. tiene que darle un return ahí arriba.
Ujú. Dale comentarle el otro para que también quede comentado. Y a una prueba y tiene que funcionar igual. Ok. Listo. Entonces, ponerle el masculino. Cogió el 1. Víctor, no le puedo pasar el 1, tengo que pasarle, no puedo pasar el 2, perdón, puedo pasarle el 1 y que sea una mujer. Healthy. Correcto. Ahora la búsqueda. Healthy. Sí. O sea, pásale un parámetro, o sea, un nombre que no exista en la base de datos. Ok. Ok, sí. Ya voy. Me trae mi Ok, 400. bien. O sea, entonces vamos a volverla para más o menos. O sea, la idea es, bueno, aquí todos estamos, o sea, la idea es que llevarnos una idea de cómo utilizar las herramientas. Yo les recomiendo que cuando vayamos a utilizar Oceanal, evitemos utilizar los métodos isPresent, no if. O sea, por ejemplo, porque ¿qué pasa? O sea, la idea de Oceanal es que nosotros poder hacer, o sea, en una sola cadena uno poder utilizar, hacer como lo hicimos aquí, sin tener, o sea, de forma más como funciona la programación funcional. Si hacemos esta parte de como estamos haciendo isPresent, o sea, estamos pensando de forma, vamos a decir, imperativo. Siempre se ha discutido si ese método debería existir o no, y se han hecho muchísimos JEP para que ese método sea puesto como deprecated. Entonces, mi recomendación es, vamos a utilizar los métodos que tiene ya la clase Oceanal, que son muchísimos. Se le han ido a partir de Java 8, se han agregado muchísimos métodos y la mayoría nosotros no lo utilizamos. Entonces, básicamente, cuando yo hago el map, ya conocemos lo que es el map. El map es un function. O sea, tomamos una persona, tomamos un tipo de datos y vamos a devolver otro tipo de datos. Fíjense que tenemos personas y lo estamos hacemos la conversión a un response entity de persona. Entonces, esa es la idea con eso, de que utilicemos la Oceanal de la forma más correcta que deberíamos utilizarlo. Te va a funcionar de la otra forma, pero la buena práctica dicen que lo utilicemos, que evitemos el uso de isPresent. Al otro método que se llama if, o sea, como un condicional, ifPresent, que es diferente, que ese recibe un consumer. Lo invito a que, si no han visto la cantidad de métodos que tiene la clase, el Oceanal, que le den un vistazo y ustedes van a ver que hay muchas cosas que la hacemos de una forma y nos puede resultar bastante fácil con Oceanal. O sea, utilizando esos métodos nuevos, o sea, nuevo estoy diciendo, pero o sea, en Java 8 se agregaron, fue que nació, pero en Java 9 se le agregaron mucho. En Java 11 se le agregaron varios métodos más. Entonces, sería interesante que le demos un vistazo. Hay otro punto, por ejemplo, y ya esto, o sea, quiero que nos llevemos del ejercicio. Por ejemplo, el método, o sea, cuando creamos un group,
basado en el JPA repository o en el CRUD repository, ya vienen algunos métodos definidos, por ejemplo, como FANOL. En un endpoint como este, no, o sea, va a ser bastante sencillo porque tiene poca data, pero debemos de evitar crear estos tipos de métodos sin ninguna paginación. Imagínate que nosotros enviemos, tengamos ahí 10,000 registros y le hacemos y ejecutamos ese método. O sea, la aplicación se va a sentir. La idea es que si vamos a consultar, vamos a tener estos métodos, deberíamos de hacerle alguna paginación. He visto buenos artículos sobre cómo evitar FANOL. Otra recomendación que también quiero que se lleven es, por ejemplo, cuando yo voy a hacer búsqueda, yo utilizo query param en lugar de utilizar un path param. Porque, por ejemplo, el query param me da más versátil, o sea, es más versátil. O sea, y también los tipos de datos que son string, tú ponerlos como parte del path es un poquito complejo, porque puede la persona o quien, si por ahí no está validando cosas, te mandan una palabra con un espacio y ya te rompió el URL, te va a dar un 404. Vuelve allá donde tú estabas, Rafael. El otro caso, por ejemplo, de recomendaciones es, sí, ese mismo. Por ejemplo, tuviste en la entidad de personas que tú tienes un campo que se llama email. Hay una anotación que me parece que tú la puedes utilizar ahí y te va a hacer la validación de que si tú no envías un email válido va a explotar. Son algunas recomendaciones que estamos en modo de demo, pero sería bueno que nos la llevemos con nosotros cuando estemos trabajando. Y ya, por ejemplo, una última y dejar que Rafael continúe es, por ejemplo, hay una discusión de si utilizar auto-wired o no. O sea, él te va a funcionar y tú buscas la mayoría de ejemplos en la misma portada, en la misma documentación de Spring, y ellos tienen auto-wired. Pero cuando por ejemplo, si quisiéramos hacerle test a este controlador, es más difícil utilizar inyección de dependencia o sea, inyectarle ese repository. Lo que mucha gente, lo que recomiendan es, por ejemplo, hacer la inyección en el constructor, porque es más fácil de testear. Hay una discusión de que si es una buena práctica o no utilizar los auto-wired de esa forma, pero tómenlo ahí y por lo menos investiguen y hagan vamos a decir, o sea, hagan una comparación ventaja y desventaja y usted decide si lo usa de esa forma. Bien, hay una pregunta, dice, cuando se persiste en la entidad persona desde Postman, está mostrando todos los objetos, eso sería solamente usar un DTO. Sí, esa otra, por ejemplo, hay recomendaciones de que no exponga la entidad completa hacia afuera, sino utilizar un DTO, o en este caso también pudiéramos utilizar ¿cómo se llama? Un record. Por el tema de, por ejemplo, estamos mandando el ID. O sea, el ID no es algo que debería ser un dato que deberíamos poner hacia afuera. Y ahí en ese caso estoy de acuerdo con Pedro. Bueno, continúa, Rafael. Una pregunta. Yo vi que tú estabas agregando la parte de la anotación, o sea, estaba ya la parte de Swagger. Si yo quiero agregarle alguna descripción, que los métodos me salgan más bonitos, que allá en Swagger tenga alguna información adicional a la que ya me está mostrando, ¿cómo yo lo haría? Bueno,
Esto yo empecé a apoyarlo recientemente, la última versión de Swagger, bueno, de lo que es App Spring Dock, más bien. Pero entiendo que debe de ser en una funcionalidad por aquí. No sé, aquí desde la Application Property, no en esta nueva versión, o sea, lo que es API Dock, no lo he hecho. Ok, ve allá me parece, a cosa, al controller. ¿Mm? Al controller, por ejemplo, de personas. Ajá. Busca una que se llama, yo creo que @descripción. Ponlo en un método de eso. Ve a ver si hay alguna que sea vamos a ver, de quién. Context Annotation. No, tiene que ser de Swagger o de, no lo veo. O JSON Property sería algo así. No, ahora no, bueno, no la vemos ahí, pero está bien. O sea, luego la investigamos. Esa de JSON Property es No, ese de de Jason, ese Jackson. de Jason. Exacto. Escribe, borra lo de Jason, pon API atrás. API, exacto, mira aquí en Swagger. API Respond es una anotación que ahí creo que tú le puedes poner qué devuelve, o sea, información sobre lo que está devolviendo, y esa parte te va o sea, ¿qué valores tiene ahí? Tiene el valor y una extensión. Ok, está bien. Ve a ver si hay una que se llama API Operation, creo que es. No. Bueno, Swagger ha cambiado un poco. Sí. No, está bien, o sea, pero sí, por ejemplo, es bueno siempre en esta parte, cuando estamos documentando Swagger, hacer esa documentación para que salga allá o sea, en el Swagger UI. No, continúa. No, de mi parte, yo creo que, bueno, debo una pregunta que es con relación al tema. Sí, esa yo la respondí. Ok. Esa es o sea, el tema se llama, creo que Dárcula, algo así. Sí, es como, sí, es Dárcula, porque es el mismo que usaba en NetBeans. Sí. No sé si haya más preguntas o qué sé yo, para ponerle como la fresa a Sexo Repository. Vamos a hacer ya que usted mencionaba la anotación query. No, esa no, o sea, bueno, está bien, sería bueno que la muestre, pero en el otro yo me refería a query paran era. Ya. Esta sería que me parece que, ajá. Y luego Y luego va el parámetro. native query true. Exacto. Ese si tú quieres, Ajá. esa es si tú quieres utilizar un query nativo, pero Nativo. tú también puedes hacer un query sin la necesidad de que sea nativo, o sea, sino un JPQL y devolverle un objeto usando esa misma notación de query. Sí, bueno, básicamente por ahí es un mundo lo que se pudiera hacer. ¿Qué es sexo?
donde que ponerle que un alias sexo que sea una S. Ajá. Digo que S punto estado, creo que fue que le pusimos. Estatus. Estatus. A ver, es igual que lo maneja. Igual a signo de número. No, sí, pregunta. Pregunta 1. Que aquí sería, podemos hacerlo iterable. Sexo. Ahí. By status. Solo faltaría en el controlador. Get mapping. De sexo activo. Público. Puede venir una lista. Estatus. Digo, no, podemos hacerlo más variable. Estatus. Y aquí. Debemos de pasar el estatus.
No. Vamos a preguntar por el ID. Sexo. ID. Gusta un chin más, sí. Y ese sexo ID, vamos a entrarlo aquí. Pero es que no, porque entonces voy a tener que pasarle el ID, pasarle todo. No. El estatus. No, ahí con Este, el ID te funcionaría. le paso el ID mejor, está bien. Sí, sí. Sexo. Esto yo no lo tenía como, ¿verdad? Sexo ID. Y luego la ID es un LOM. Y lo llamo sexo ID. Return. Hago el force de la lista. Sexo. Tiene que cambiar, tiene que hacer el cambio en el query. Sí. Voy a tener que pasarle el parámetro ID. Sexo repository. Status. Entonces, vamos a cambiarlo ahora. Baja. Porque aquí estoy recibiendo el status. No. S punto sexo ID igual a preguntado. Pues, no lo voy a definir ahí. Aquí. Digo. Pásale true y luego el ID. Exacto. Listo. Miércoles, pero no sé, como para no tener que crear uno y después el otro. Vamos a documentar temporalmente a sexo. Seamos otra vez. Pero que era sexo. No hacía nada que lo documentara. Verdaderamente. Bueno, el cambio es aquí que tengo que hacerlo más bien. En el controlador. El controlador de sexo. Lo que voy a hacer es decirle a Swagger que me vea todos los endpoints, porque anteriormente solo estaba viendo, se le había definido que solo viera lo que estaban apuntando a este Yuri o a ese cabezal de endpoint. Exacto, aquí tenemos sexo.
si aquí yo le paso, tengo que habilitar. Si aquí le paso el 1, me trae porque está en true. Si le paso el 2, me lo trae también. Pero el 3 fue el que le hice el cambio. Ese no me lo trae. No sé si tenga otra cosa que agregar, Eury, o alguien más, porque esto no es nada más de una sola vía. No, claro. No, realmente, por ejemplo, me han comentado en el caso de, por ejemplo, de los endpoints, se recomienda de que se utilicen los métodos en lugar de tú, o sea, cambiar los nombres del endpoint como tal. Por ejemplo, si esa clase se llama sexo, yo tuviera un get que me diera, por ejemplo, sexo, sin tener que ponerle el get delante. Pero Exacto. en el post también yo lo llamaría, por ejemplo, en el que tú le pusiste safe, yo le pusiera también sexo, pero la diferencia es que en uno es post y en otro es get. Y así mismo, si tuviera un delete o si tuviera un put, yo puedo utilizarlo. Entonces, de ese sentido, yo no tengo que estar teniendo múltiples, o sea, lo que yo tengo es diferente métodos, o sea, los verbos de HTTP, pero al mismo endpoint. Sí, yo básicamente lo puse porque como esto es algo como muy básico, vamos a decir, pero eso es correcto. La parte sexo es como decimos, es algo ambiguo, algo como que está de más. Ujú. Sí, esa es esa recomendación. Bueno, no sé si de la persona que están ahí, Brian, Camacho, quisieran hacer algún otro aporte ya para ir cerrando la presentación. De paso, agradecer que haya dedicado el tiempo, porque quizá la gente que dice, no, pero él estuvo ahí hora y 20, hora y 15, pero hay todo un proceso de que uno tiene que prepararse para una presentación y, o sea, lo que tú ves en una hora y 20 requiere por lo menos, vamos a suponer, 4, 5 horas, 6 horas para tú armar una presentación. Entonces, agradecer por tu tiempo y nada, te motivamos a que continúe haciendo los aportes a la comunidad. Porque, o sea, No, digamos que en estos asuntos se aprende, es un aprendizaje de doble vía. Yo valido lo que yo entiendo que yo sabía y si alguien no sabía un tema, yo también hago ese aporte a otra persona. no, yo diría que más bien gracias a ustedes y es aportándole a la comunidad lo que también yo he recibido. Bien, tú mencionabas anteriormente de que el proyectito iba a estar en una cuenta en GitHub. Por favor, compartir el enlace. Rafael, Rafael. Acabo de enviarlo por el chat, Ah, ok, perdón, me ok, quedé excelente. hablando muteado. Excelente. Sí, sí. No, excelente. Muchas gracias. No, a toda la comunidad, estar atento. Eh, nosotros la próxima semana, Brian, Rafael y mi persona estaremos asistiendo a Dead Nessus. Vamos a tratar de hacer desde allá una especie de live en el grupo de Telegram para, para que ustedes vean el ambiente. También de la comunidad van unas cuantas personas más. Entonces,
espero que estén atentos, así como también en los próximos días vamos a lanzar el Call for Paper de JCon Dominicana 2023. Así que los invito a que vayan preparando alguna propuesta, porque para que la envíen, necesitamos que todas esas personas que participan activamente en la comunidad también se den vuelta y hagan esos aportes ya en un salón delante de más estudiantes o profesionales. Y de paso, eso, porque la idea es con JCon 23, que este año será de forma presencial, luego de 2 ediciones virtuales, que el evento traer, o sea, una gran parte de la comunidad, o sea, expositores dominicanos, y ver de que de alguna forma traer también expositores extranjeros, como lo hicimos en el 2019. Entonces, estamos en eso, pero tenemos que mostrarles que la comunidad es una comunidad activa y que también aquí hay muchos talentos desarrolladores. O sea, eso motiva a las empresas que nos den el patrocinio para poder hacer un evento más, un evento como el que nosotros esperamos. Bueno, ya aquí me despido, y en el grupo, cualquier comentario, Rafael está en el grupo, así que ustedes pueden escribirle directamente. También cualquier aporte, como les comentaba, si desean participar como charlista, bueno, las puertas están abiertas. Sí, yo le exhorto a los demás que